Con Brújula Internacional. Yahvé Álvarez fue hasta hace poco director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Santa María y actualmente es el coordinador de prensa de la Cruz Roja. La Cruz Roja en Venezuela es una de las instituciones, Yahvé, que más respeto inspira. De allí la importancia de la información que pueda dar y la seriedad en que los medios pueden tener de esa información. Sí, en este caso es importante destacar el protagonismo que juegan las redes sociales en el manejo de la información y la comunicación, entendiendo que la información es la emisión del dato y la comunicación es el debate informativo. Y en el caso de la fuente de salud, existe un fenómeno muy reiterado que es la no confirmación de la fuente. Entonces se hacen juicios de valores, se emiten juicios de valores en función a un especulativo, cuando sabemos los comunicadores que para emitir juicio de valor tienes que hacerte de la opinión, Claro. no desde la nota de prensa, no desde la entrevista y la crónica. Y es un fenómeno que ocurre con cierta reiteración en el caso de la fuente de salud. Y sobre todo también en materia de desastre, ¿no? Porque hay que ver lo que puede generar un fake news, una noticia falsa, ¿no? Sí, hay palabras claves para manejar las informaciones, pero también ocurre que en el caso de salud, cuando hay desastre, las vocerías son muy pocas. Entonces son muy pocos personajes los que están autorizados para emitir juicio, no juicio, sino dar información, sobre todo el caso de los números, datos. En este caso, el periodista lo que tiene que ir es a las fuentes primarias. ¿Quién es la persona autorizada para declarar y tratar de insistir a la hora de redactar una nota de prensa el dato preciso, nombres, cantidades, acciones para trabajar en función al riesgo, al fenómeno climatológico o al siniestro acontecido? Yo tenía invitado esta tarde al embajador de Indonesia, me acaba de llamar que no va a poder venir porque precisamente están evaluando todo lo que fue el terremoto y también el maremoto en Indonesia con los miles y miles de muertos, ¿no? Y él insistía en eso también, la prudencia en la información, sobre todo cuando son grandes catástrofes naturales, ¿no? O Sí, desastres. sí, se puede manipular y se puede caer en la especulación cuando no se maneja el dato preciso. Para este caso, el sistema de las Naciones Unidas tiene una estructura en el manejo de palabras claves y cómo se debe manejar la información para no generar riesgo. Por esto sigo insistiendo, no necesariamente el fenómeno climatológico es el que causa el desastre, Claro. sino la conjunción de elementos socioculturales y el mal manejo de la información lo que puede generar desastre. Y sobre todo ahora se está evaluando el impacto posterior en el Producto Interno Bruto de una nación. Claro. Y el desastre que puede haber en términos de economía interna producto de la mala información o la deficiente información de la comunicación. De hecho, hay una oficina de Naciones Unidas para Desastres que tiene sede en Ginebra y un organismo que se llama Organismo Internacional de Protección Civil, pero eso es intergubernamental. En el caso de la Cruz Roja hay que coordinar también con organismos no gubernamentales, ¿no? Sí, claro, pues eso es una actividad sin fines de lucro y donde tiene un papel Y protagónico. con voluntariado casi todo, ¿no? Sí, voluntariado. En el caso de la Dirección Nacional de Socorro y la Dirección Nacional de Salud, tiene un papel protagónico el socorrista, que es una actividad sin fines de lucro. Y ¿Cómo llevar eso a los liceos, a la universidad? eso también se maneja bajo un proyecto que se llama Escuela Segura, que trata de llevar todo la profética y los 7 principios fundamentales de la sociedad venezolana, de la Cruz Roja, para tratar de involucrar de manera activa a todos los socorristas. Además, ustedes están en todo el país, o sea, los estados nuestros, cada uno tiene su casa de la Cruz Roja, su seccional. Su seccional, sí. Y Hay una presencia a nivel nacional de las seccionales y para esto también hay unos directores regionales, que cada uno tiene su vocería y son los que asisten a los comités que se realizan a nivel nacional. sigue la actividad médica también, la atención a los desfavorecidos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Decía usted que tiene un hospital en Caracas, pero ¿qué funciona en el interior? Hay también, si no me recuerdo, creo que son 4 hospitales y ambulatorios que están dispersos a nivel nacional. Y todo esto se trabaja de manera filantrópica con el voluntariado. La relación con el gobierno, por supuesto, tiene que existir. En el caso de un desastre, naturalmente hay que trabajar la sociedad civil con su sociedad política y gubernamental, ¿no? Sí, eso va trabajado en equipo. Por ejemplo, ahorita en el tema de las lluvias, todo lo que es la prevención del desastre y la atención inmediata a las familias afectadas, a las personas afectadas producto de los fenómenos climatológicos,
van en conjunto con Protección Civil y bomberos. Ahorita los 4 estados que están en estado de alerta por las lluvias, es todos los que tienen que ver con los estados del sur de Venezuela. Se está manejando de manera oportuna el tema de los refugios y se está atendiendo a las personas afectadas producto de las lluvias. Sobre todo el tema de Bolívar y Amazonas, que han sido los más afectados, producto del incremento en el nivel del elemento pluviométrico de las lluvias en el río Orinoco. Sí, en la última conferencia, precisamente en Estambul, donde salió elegido Miguel Villarroel, uno de los temas nuevos, muy importantes para la Cruz Roja Mundial, pero también para las cruces rojas de cada país, y la media luna, es el tema del clima, del calentamiento global, cómo incide negativamente en toda esta serie de fenómenos y tragedias, y cómo hay que cuidar también el tema y la educación ambiental, ¿no? Claro, para esto están los proyectos en las escuelas, que es una labor permanente de tratar de construir conciencia y sensibilización en el manejo oportuno del desastre y la atención al desastre. Por esto vuelvo a insistir que es la labor fundamental de los medios de comunicación en la construcción pedagógica de la conciencia del ciudadano en esta situación de riesgo, prevención del desastre. Usted que viene de ser director de una escuela de comunicación social, ¿qué recomendaría en esta materia de prevención del desastre a otras universidades y otras escuelas de periodismo, donde pudieran formarse informadores realmente serios y responsables? Primero, mantener una cátedra libre sobre el manejo oportuno de la información. La Cruz Roja podría aprobar todo esto. Podría proponer una, sobre todo en la Escuela de Relaciones Internacionales, que sería la más oportuna, pero todas las escuelas pueden manejarlo. En el caso de comunicación social, existe el corresponsal de situación de riesgo, que no necesariamente tiene que tener una situación de guerra. Y para esto existen unos manuales internacionales sobre el trabajo del acceso a la información oportuna, transparente y eficaz en momentos cruciales de la humanidad. Y es una labor permanente en términos de construcción de conciencia y sensibilización social. Bueno, muchísimas gracias al profesor Yahvé Álvarez, coordinador de prensa de la Cruz Roja, sobre todo en el día de hoy, que es precisamente tan importante. Decíamos que aumentan cada día los desastres normales y naturales que ocurren en el mundo, pero también tecnológicos, que están cada vez siendo más graves y con más daño a las bienes, a las propiedades, pero sobre todo a la vida. Así que agradecemos este diálogo con la Cruz Roja, a la cual hay que darle mucha importancia y que los medios sean sensibles, porque si un organismo tiene respetabilidad y seriedad, es a nivel nacional e internacional la Cruz Roja y la Federación de la Cruz Roja también. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros seguimos con otros escenarios y otras informaciones internacionales con su análisis. Ya regresamos.